de administración de tus hijos aquí, Señor, en esta tierra, Padre. Gracias por ubicarnos, gracias por habernos dado ese privilegio, gracias por habernos dado esa distinción de ser hijas tuyas, Señor. Amén, Señor. De habernos acondicionados a tu misericordia, Padre. Habernos elegido en tantas multitudes y nosotras hemos sido elegidas por tu misericordia. Amén, Señor. Padre, en esta noche felices, contentas, agradecidas, Padre, nos acercamos a ti, a tu trono de gracia, a través de esos preciosos méritos de tu Hijo amado Jesús. Venimos ante ti, Señor, con un corazón de agradecimiento, con una sinceridad, Señor, que ojalá respire todo nuestro ser ese sentir de agradecerte, de adorarte, porque para eso hemos sido creados, para alabanza, gloria de tu nombre, Señor. Extiéndenos, Señor, cada día el perfume de tu gracia, para que nosotros también, Señor, respiremos la gracia tuya, ese perfume, ese olor grato a muchos, pero en especial para los de nuestra casa. Amén. Gracias, Señor, porque has puesto en nosotros ese querer como ese hacer. Y como lo dice el Señor allá en San Juan 14:26, Señor, ese consolador que nuestro Señor Jesucristo lo dice, que el Padre lo prometió dárnoslo, es el que se va a encargar de guiarnos, dirigirnos, de estarnos cada día, Señor, mostrando la grandeza y las riquezas de tu misericordia. Y Él nos va a recordar, nos va a hacer recordar día a día lo que hasta el día de hoy tú nos lo habías declarado, Señor. Por eso, Señor, como mujeres, doncellas, damas pertenecientes a ese reino celestial, a ese reino milenial, venimos ante ti, Señor. Venimos ante ti con esta disposición. Y con ese sentir queremos seguirte adorando, queremos seguirte escuchando, pero sobre todo buscando tu presencia. Amén. Gracias, Señor, por acobijarnos ante ti. Y agradecida, Señor, nos sometemos a ti, Espíritu Santo de mi Señor Jesucristo, para que tú, Señor, cada día hagas que nosotras pertenezca a ese sentir de adorarte y proclamarte como nuestro único y Señor en nuestra casa, en nuestra familia y en todo nuestro entorno. En Jesucristo, tu Hijo amado, te damos la honra y la gloria y la bienvenida, Espíritu Santo de Dios, en medio de nuestra reunión. Nos gozamos y nos alegramos y sabemos que tú estás aquí, estás en cada una de nosotras, para podernos, Señor, incluir cada día con tu abrazo de amor. Misericordioso, gracias, Señor, te damos la honra y la gloria por siempre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. 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 Gracias, hermana. Bueno, mis hermanas, bienvenidas a todas. Qué bueno que hoy podemos estar otra vez reunidas, como decía la hermana Nelly, que hoy tengamos pues nuestro corazón dispuesto, un corazón enseñable, Señor, para que podamos entender lo que el Señor trae hoy para nosotras. Amén, hermanas. Entonces vamos a escuchar una alabanza y damos tiempo para que se conecten nuestras hermanas. Señor, yo te presento mis fallas y defectos. Vine a pedir perdón y a decir cuán débil soy. Yo sé que no merezco y eso reconozco, haber sido alcanzado por el precio que pagó. Me vistes en el vientre, pero me salvaste igual.
y aún sabiendo que yo podía fallar, yo no tengo nada acá, pero tengo un corazón que hoy decidí dejar completamente en tu altar. Me rindo a tus pies y anulo lo que hay en mí. Yo quiero cada vez menos de mí, más de ti. Por lo que me faltó y que venga a sobrar, retiro, Dios, de mí aquello que no es de ti. Tócame, Señor, cambia lo que soy. Quiero ser mejor y que sea siempre mi primer amor. Me vistes en el vientre, pero me salvaste igual. Y aún sabiendo que yo podía fallar, yo no tengo nada acá, pero tengo un corazón que hoy decidí dejar completamente en tu altar. Me rindo a tus pies y anulo lo que hay en mí. Yo quiero cada vez menos de mí, más de ti. Por lo que me faltó y que venga a sobrar, retiro, Dios, de mí aquello que no es de ti. Tócame, Señor, cambia lo que soy. Quiero ser mejor y que sea siempre mi primer amor, y que cada paso que dé sea guiado por ti, que el Señor se pueda agradar de mí, que mi actitud sea igual a la del Señor, y todo lo que haga sea para tu honor. Bueno, hermanas, que hoy seamos guiadas por el Señor y que podamos agradar al Señor en medio de esta reunión. Amén, hermanas. Amén. Vamos a ver las consideraciones que nos da Pablo en Tito para nosotras, las mujeres. Y seguimos con el tema del vino. En esta parte, cuando leemos este título o vemos y vuelve a hablar del vino, pues tal vez nosotras diríamos, pero ¿por qué nos habla tan? O sea, para nosotras, ¿no? Para cada una de nosotras en lo que vivimos, volvemos y podríamos decir, pero pues a mí no me afecta para nada, o sea, no
no causa nada en mí este tema del vino. Pero más adelante nos vamos a dar cuenta que empieza a tener como un enfoque diferente y ya lo vamos a ver, que es muy interesante. El tema del vino es un tema que tiene diferentes interpretaciones, ¿cierto? Hay diferentes denominaciones que tienen diferentes interpretaciones acerca del vino. Pero vemos que el Señor en la palabra nos dice que no nos embriaguemos con vino, ¿verdad? Pero también hay otros versículos que dicen, vamos a leer Salmos 104:15, que es un regalo del Señor también. Dice así, vino para que se alegren, aceite de oliva para aliviarles la piel y pan para que se fortalezca. Amén. Entonces el Señor lo pone acá en una lista de bendiciones, ¿cierto? También fue una bendición. Y veamos Isaías 55:1, a ver qué nos dice. Dice en la versión Dios habla hoy, todos los que tengan sed, vengan a beber agua. Los que no tengan dinero, vengan. Consigan trigo de balde y coman. Consigan vino y leche sin pagar nada. Acá también vemos cómo el Señor dio esa bendición también en este tiempo, en esta cultura, y pues nos habla también hoy a nosotras. Pero este tema es como, genera como divisiones. Y vemos en diferentes congregaciones o diferentes iglesias, denominaciones, que puede ser hasta prohibido el vino. Sí, en específico hay un primo de mi esposo, les voy a contar esa anécdota como para ilustrar un poquito. Ellos son adventistas, de su familia ellos son adventistas y ellos son como radicales en muchos temas, ¿no? Y en este tema del vino ellos son radicales de que ellos no toman vino para nada, para ninguna ocasión, pero para nada ellos no toman vino. Y pues resulta que este primo, él estudió esta parte de vinos, él trabajaba en Carulla y estudió pues los vinos, ¿no? Él era como catador de vinos. Imagínense, él era catador de vinos, pero en ese momento él no era cristiano, en ese momento él no quería saber de nada, pero pues el Señor lo tocó por medio de su familia, no sé, y él llegó a los pies del Señor, y adivinen qué hizo con vinos, tenía vinos finísimos, él en su casa tenía botellas de vino de todos los países finos, y adivinen qué hizo con esos vinos. Los votaría. Los votó. Él fue radical y allá le dijeron, no, nosotros no tomamos vino, y él botó todas esas botellas de vino, y nosotros pues molestando en la familia, ay, ¿por qué no nos la regaló a nosotros? ¿Cómo se le ocurre botar esos vinos tan finos? O sea, vinos tremendamente finos. Entonces vemos que este tema tiene diferentes interpretaciones. Pero vamos a ver unos puntos que que podemos considerar y que Pablo se lo deja dicho a Tito para nosotras, para nuestra enseñanza. Y pues no solamente habla del vino, ya lo hemos visto, ¿no? Cualquier comportamiento que nos esclavice o que nos haga dependientes. Entonces vamos más adelantico, el primer punto, habla específicamente del vino, dice que está dañando mi cuerpo. Y vamos a ver, veamos Corintios, primera de Corintios 6:12. ¿Quién lo tiene? Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo le es conveniente, y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Exacto. Aquí en esta versión dice, pero no debo dejar que nada me domine.
En esta parte venía hablando de tal vez de inmoralidad sexual, de libertad o de libertinaje, pero vemos cómo aplica también para lo que estamos estudiando, ¿no? Que todo es lícito, pero que no todo nos conviene, pero que además de eso, no debemos dejar que nada nos domine, ni que nada nos esclavice. Y no solamente el exceso del vino, sino para cualquier cosa que estemos haciendo mal uso y que contamine nuestro cuerpo y nuestro corazón. Y sabemos pues los daños que causa el alcohol, ¿no? Aquí ella describía pues ciertas enfermedades que causa el alcohol, ya sabemos, cirrosis, cáncer, vemos que en las mujeres embarazadas pues es pues casi que prohibido, ¿no? Por los daños que causa el bebé en su cerebro, en todo el cuerpo del bebé. Y vemos cómo el Señor nos cuida, ¿no? Estas normas, vemos cómo el Señor nos cuida de una forma hermosa, cómo nos da de su gracia en su palabra. Y esta pregunta, está dañando mi cuerpo, nos lleva a la siguiente, nos da paso a la siguiente pregunta. Dice, ¿me esclaviza o me podría esclavizar? Muchas de Sí. nosotras podemos decir, no, pero yo no soy esclava del vino, y tal vez en eso nos quedamos, pero miren esta pregunta lo que dice, ¿me esclaviza hoy, presente, en este momento, o me podría llegar a esclavizar en un futuro? ¿Por qué será que nos hace esta pregunta, hermanas? Hermanita Maritza, Señora, yo puedo dar dígame, un hermana. testimonio en mi vida personal en cuanto a eso, desde que empecé a volver a oír de lo del vino. El vino sí lo esclaviza a uno, hermana, o el trago, lo que sea. Porque cuando uno está débil en Cristo, está más fuerte la carne y está débil el espíritu. Y eso lo embroma a uno o lo enrolla a que caiga en esas sutilidades que lo conllevan a uno a alejarse más de Dios. Nos podemos reunir en la iglesia. Yo puedo asistir a la iglesia. Puedo asistir bajo no efectos de licor, pero cuando yo salgo de la iglesia me produce esa ansiedad de ir a tomar licor. Eso es una esclavitud mental, psicológica y de la carne. Yo viví ese drama, yo lo viví, yo pasé por ese paseo, yo pasé por esa historia, pasado. Para mí el tomarme una cerveza decía dentro de mí, no me hace daño, porque también va en la forma en que se le fue enseñado a uno. Entonces, cuando alguien se para en un púlpito y dice, pero no hace daño tomarse una cerveza, hasta dos, yo le dije, bueno, pero entonces ¿dónde queda lo que dice Pablo, que todo me es lícito, más todo no me conviene? Entonces, es algo que no se podía uno, yo por ejemplo no me ponía a pensar qué me quería decir eso. Todo me es lícito, más todo no me conviene. O sea, todo me es permitido, pero no debo hacerlo. ¿Por qué? Porque la que va a salir perjudicada soy yo, la que me voy a enfermar soy yo, la que voy a contagiarme soy yo. Y eso yo no lo tenía presente. Cuando volví a los pasos de Dios, regresé de nuevo. Hoy lo distinto en mí es hablar de que si el vino es una esclavitud, un engaño, una sutilidad, que es permitido cuando nosotros ingenuamente o no ingenuamente permitimos de que se nos diga, eso no hace daño. ¿Quién dijo? Y en una reunión de hermanos. Eso es mentira, hermanas, porque ahí está disfrazado la mentira. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, hermanas. Todo no nos es permitido, mas todo no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque ese todo también nos va a dañar la gran realidad que nosotros tenemos como mujeres de fe y mujeres en Cristo Jesús, una sobriedad íntima, pero restaurada para vivirlo como testimonio. Entonces,
Eso es lo que Pablo ha querido decir. Hoy yo lo he entendido así, hermana. Y ya para mí, cuando morí de nuevo y volví a vivir, como dice Gálatas 2:20, juntamente con Cristo debía haber muerto todas mis cosas, entre esas cosas que a mí me atraía del mundo, y era el vino, o el licor, o la cerveza, el trago, lo que fuera. Eso me volvía esclavizante y mujer del mundo, y pertenecía a Dios solamente los sábados. Entonces, a mí sí, eso sí me esclavizó. Y hoy, para la gloria de Dios, soy libre, porque ya eso para mí ya pasó. Que puede volver en el futuro, sí hay que tener cuidado, hermano. Porque mire, el que estemos bien y que andemos bien y que no nos pase nada y que estamos súper, miremos que no caigamos, porque el enemigo anda como león rugiente. Entonces, hay que tener eso en cuenta, hermana. Todo no es permitido, mas todo no podemos realizarlo, porque ese todo nos quedamos en esa esclavitud. Amén, hermana. ¿Será que eso sí es un tema que causa división? ¿Diferentes opiniones? Mucho. Hermana. Y, hermana Andrea. Qué pena, hermana. Es que yo Señora. tengo como una inquietud, ¿sí? Sí, señora. Por ejemplo, en las bodas de Canaán, Jesús convirtió el agua en vino, ¿sí? Pero no sé qué clase de vino es, si es solamente la parte espiritual, pero si está en unas bodas de Canaán y se estaba celebrando, entonces Jesús convirtió. Entonces no sé ahí el vino a qué se refiere, o sea, tengo esa inquietud. ¿Se podía tomar o no se podía tomar? Bueno, hermana, primero tengamos en cuenta de lo que decía la hermana Nelly, que el alcohol es adictivo, ¿no? El alcohol tiene adicción, es adictivo. Y bueno, más adelante vamos a ver muy relacionado a lo que hablaba la hermana Nelly, y ya le respondo a la hermana Andrea. Entonces, estábamos en que me esclaviza o me podría esclavizar. Entonces, la hermana Nelly me quitó lo que yo iba a decir ahí, ¿no? Miremos que no estemos firmes para que no caigamos, ¿sí? Podemos sentirnos muy firmes, pero podemos caer. Entonces, esta enseñanza debemos tomarla tan hermosa para nosotras, para cada una, aunque en este momento no estemos esclavas y no nos domine, tenemos que tener cuidado, y esta enseñanza es para ello. Esta enseñanza el Señor nos la da y es una enseñanza hermosa, porque nosotros no sabemos a qué nos vamos a enfrentar más adelante, ¿no? Qué dolor, qué circunstancia podamos atravesar, que podamos tal vez buscar refugio ahí, no sabemos. Entonces, por eso debemos estar vigilantes ante este tema en nuestras vidas, y que nos llenemos del Espíritu de Dios y de la palabra, para que ninguna de estas circunstancias que podamos atravesar en un futuro nos lleve a refugiarnos en esto. Tal vez en el alcohol, o tal vez en la comida, o tal vez en otras cosas. ¿Sí? Entonces, el alcohol es tan adictivo que nos llega y nos domina, y llegamos a un punto que perdemos el control, ¿verdad? Y con respecto a lo que decía la hermana Andrea, ya te doy la palabra, Marlet. Vemos que el Señor en esta época, vemos que en esta cultura era muy importante el vino, ¿no? Se consumía después de la comida o con el pan. Vemos que el Señor en la Santa Cena tomó vino, partió el pan, ¿sí? En esta cultura. Por eso el Señor nos da tantos versículos, que también fue una bendición. Pero ¿qué pasa con nosotros los seres humanos? Que las bendiciones que hacemos, las desviamos para hacer lo que yo quiero, para que me dé la satisfacción que yo quiero. Entonces, si no podemos controlarnos, decía la hermana Nelly, que no puede ser que nos digan que eso está perfecto. Y ahí es donde tenemos que mirar nuestro corazón. Yo me puedo controlar si me tomo una, o necesito tomarme 10 para estar bien. Sí, entonces, en las bodas de Canaán el Señor fue el primer milagro que hizo, ¿cierto? Su mamá estaba preocupada porque se les había acabado el vino a los novios, y esas celebraciones eran largas. Entonces el vino era como algo muy importante para este pueblo. Sí, entonces esa preocupación de la mamá la llevó a decirles, Jesús, ayúdanos, o sea, Se les acabó el vino. ayúdanos.
ayúdanos, multiplica el vino para, pues, para ayudar a esta pareja que no vaya a quedar en vergüenza delante de todos porque se les acabó el vino. Pero volvemos a lo mismo. No es embriagarnos, ¿sí? Y si no tenemos el control y si sabemos que no nos podemos tomar media copa porque nos queremos tomar todo el jarrón, pues debemos evitarlo. Y más adelante, en una pregunta está bien especificado esto. Pero recordemos que las bendiciones nos las da el Señor, pero como humanos las desviamos. Entonces tengamos en cuenta eso. Ahora sí, ¿quién está? Arlet, ¿vas a opinar? Sí, pero es que me está fallando. No puedo. No sé si me están escuchando. Es que me está Escuchamos fallando una algo. rumba allá atrás. Mis hijos, hermana. Es que los tengo aquí pegados. Ahí te escuchamos, pero ahí te Entonces, escuchamos. qué pena. Es la música de ellos aquí al lado mío. Entonces, no, pues lo que a mí se me venía en este momento y lo que yo estaba pensando cuando la hermana Nelly nos estaba compartiendo, es más en que, bueno, ella nos habló del punto preciso que estamos hablando, ¿no? Lo que es el alcohol y cómo resultó en ella, pero yo, pues yo pensaba en mí, y creo que cada una de nosotros debemos pensar en eso, ¿no? En lo que a mí me esclaviza, en lo que me puede llegar a esclavizar. Y relacionándolo con eso, yo recuerdo mucho que en mi tiempo que estuve con mis padres en mi casa, siempre he sido no sé cómo decirlo la palabra correcta, pero es hacia el cuidado de que a mí no me gusta estar pasada de peso, a mí no me gusta tener un peso de más. Pero después de que ya salí de mi casa y ya quedé en embarazo y mis 3 hijos, los 2 que tengo y el bebé que está con el Señor, en todos los momentos subí de peso y ya no lo puedo controlar. Ya no lo puedo, ya no, o sea, en este momento trato de cuidarme, ¿sí? Pero yo no es algo que me esclaviza como lo hacía hace años atrás, ¿sí? Yo me madrugaba todos los días y hacía un jugo de pepino con tomate de árbol y se me olvidó la receta, justo se las busco y se las doy. Eran 3 cosas que madrugaba y tomaba. Eso era lo primero que yo me tomaba, ¿sí? Ahí me bañaba, me vestía, me alistaba para salir a mi trabajo, porque ya trabajaba cuando estaba en mi casa. Y ahí sí me desayunaba, pero mi desayuno era light, ¿sí? O sea, eran huevo, queso, algo bajo en azúcar, 1 o 2 tajadas de pan. Y continuamente estaba haciendo ejercicio o estaba yendo a lugares donde me hicieran masajes reductores, bueno, una serie de cosas que me pudieron esclavizar y que en meses de momentos no les puedo negar, hermanas, que quiero hacerlo, porque pues qué mujer no quiere verse bonita, o por lo menos a mí me gusta verme agradable, sentirme bien conmigo misma, ¿no? Sentir que los pantalones que me pongo y las blusas me quedan bien y no que se me sale todo por los lados. Entonces, yo pienso en eso y digo, bueno, Señor, esto me esclavizó, me esclaviza, me podría llegar a esclavizar. Y pienso que es algo que pues solamente el Señor nos puede ayudar a ir buscando en medio de este aprendizaje cómo poderlo pues manejar y guiar a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas como lo hemos estado aprendiendo, ¿no? Ese es el Espíritu de Dios el que nos guía a la verdad y nos permite actuar conforme a su voluntad. Pero es en mi vida particular lo que me ha podido llegar a afectar en algún sentido. Listo, mis hermanas. Entonces, seguimos. Entonces, ahí vemos que, como siempre, el Señor trata cada caso individualmente, ¿no? Entonces, cada una, revisar qué es lo que nos esclaviza. ¿Listo? Entonces,
Podemos disfrutar de esas grandes bendiciones del Señor, pero que ninguna nos haga volvernos esclavas y que ninguna nos domine. Y aquí puedo yo de pronto dar un ejemplo. No, pues no es del alcohol, pero pues son cosas que dañan el cuerpo. Por ejemplo, en mis tiempos donde yo trabajé mucho tiempo en restaurante, había gente adicta a la Coca-Cola. ¿Y será que eso es dañino también? Creo que Las sí. personas todos los días venían al almuerzo una Coca-Cola y después venían cigarrillo con Coca-Cola. Eso es una adicción que también genera daño al cuerpo. Entonces, que el Señor nos ilumine a cada una para que podamos ver más allá, ¿no? De todo lo que lo que nos hace daño al cuerpo. Dice la hermana Arlet que como el tinto. Pues si uno se toma 10 al día, pues obviamente que uno se va a enfermar. Entonces todo termina dañando nuestro cuerpo cuando es en exceso. Ya, hermana Damaris, ya le doy la palabra. ¿Quién está compartiendo? La hermana Rosadelia quiere Hermana Rosy, ¿estás comentarnos. Ay, no. No, hermana. Lo que pasa es que me moví esto y ahora se me metió el problema. ya la pude controlar. Gracias, mamá. Bueno, Pero no. bueno, hermanita. Por ejemplo, yo también analizaba esta parte de las adicciones y yo cuando estaba en el colegio me volví adicta a los halls, a los dulces. Yo llegaba a un momento, yo me acuerdo que pues me daban lo de las 11 y yo cogía y me compraba 2 barras de halls y en la primera hora de clase yo me las tenía que comer. Y eso es una adicción. Eso es una adicción que daña mi cuerpo, porque ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaría conmigo si yo hubiera seguido con lo mismo? Y yo no sé, pues el Señor en su gracia, en su amor, cuando yo quedé embarazada, le cogí cosa a eso. Yo no pude volver hasta ahorita, pues por ahí, pero ya no causa eso en mí. O sea, yo puedo comprar o no comprar y ya, sí, pero en un momento yo tenía que comprar todos los días y 2, 3 barras de Hall, yo me las comía en un día, entonces eso estaba ocasionando problemas en mi cuerpo. También era una adicción, yo no sé, es algo, las adicciones son tremendas, ¿no? Porque es algo que uno siente que necesita. Uno no lo necesita, pues uno siente que lo necesita. Entonces yo analizaba en este tema también que yo también fui esclava en un tiempo de esto, de los halls, imagínense, algo tan sencillo, pero puede ocasionar problemas a mi cuerpo. Hermana Damaris. Pasa, hermanita. Pase, hermana. Sí, hermana, es muy cierto que nosotros tenemos que, digamos que cuando uno se hace adicto a algo, es porque hay una necesidad en uno, hay una necesidad de llenar. Entonces, a ver, si yo lo encontré y eso me da cierta estabilidad, lo sigo usando, ¿no? Entonces, eso pasa en este caso. Nosotros siempre, los seres humanos, vamos a tener una necesidad específica. Por ejemplo, el trago. El trago a veces la gente lo toma y como estábamos estudiando el sábado o escuchábamos a nuestros hermanos, el trago uno lo tomaba y en ese momento pues qué dicha, pero al otro día venían un montón de cosas a la vida, ¿no? Entonces, ese es el problema con las adicciones, que no me hacen libre, sino que me esclavizan. Cualquier adicción que yo tenga, ¿no? En el caso de, no es malo uno cuidarse, claro, es saludable, eso es por la salud, pero ya cuando se pasa al extremo de aguantar hambre porque me engordo, esto no como, esto sí, porque esto, hay que mirar más adentro qué es lo que está pasando, porque también si yo dejo de comer, ahí es cuando voy a hacer una cajita para que todos los males se me peguen. Entonces, esa también es una manera de uno
como se está hablando, ¿no? Sin exceso, o sea, no os embriaguéis. El vino, usted se puede tomar la copa siempre y cuando lo pueda manejar, es decir, lo toma porque es un momento, el vino significa en la palabra, tiene un prototipo del vino, el aceite y el trigo, de modo que no es, y cuando él dice no os embriaguéis, pues a ver, está diciendo no se les vaya la mano, ¿no? Sino, pues se puede tomar un vino y digamos que en las bodas de Canaán, si era una boda y la cultura era de tomar vino, o sea, esa era la que había, y súper puro y súper bueno, igual también cumplía con su efecto, ¿no? Entonces, todos los excesos son malos, y lo que nos esclaviza, lo que nosotros permitimos que nos esclavice, es parte de una necesidad, o sea, nosotros tenemos un vacío, una necesidad que en el momento que yo estoy como muy vulnerable, esto me da cierta satisfacción, caigo en ese exceso y caigo en esa esclavitud. Por eso es que nosotros por eso nos dice el Señor, mejor embriáguese con el Espíritu Santo de Dios, que eso cómo lo hacemos a través de su palabra. La palabra de Dios es en ella es que debemos embriagarnos, y el Espíritu Santo de Dios nos da ese entendimiento y nos da ese recordaris de que pare, no se le vaya la mano, qué me conviene, qué no me conviene. Entonces era eso que quería participar, mi hermana. Gracias. Bueno, hermana, muchas gracias. Bueno, hermanas, aquí viendo un poquito en la palabra, miremos 1 Timoteo 5:23. ¿Alguien lo tiene? Amén, hermano. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago. Mire, Pablo le está diciendo a Timoteo, puesto que a menudo estás enfermo del estómago, no bebas agua sola, sino bebe también un poco de vino. Sí, entonces volvemos al tema, y que incluso sí, en muchos países lo sirven con la carne para que haga digestión, pero no por eso nos podemos tomar toda la botella. Entonces que el Señor nos guíe hasta en estos temas, ¿no? En estas cosas, que el Señor nos guíe, que volvamos y examinémonos todos los días cómo está mi corazón, qué es lo que hay en mi corazón y qué es lo que necesito llenar, porque pues el Señor, como decía la hermana Damaris, nos hizo seres que necesitamos adorar algo, ¿no? Algo necesitamos adorar, y si estamos mal dirigidos, pues no termina muy bien las cosas, ¿no? El Señor pues nos creó a su imagen, nos creó para que le adoráramos, y pues que nosotros nuestra visión, nuestra mente, nuestro corazón esté en esta parte. Decía la hermana Damaris también lo que seguía, la 3 es una pregunta. ¿Es el alcohol un ídolo en mi vida? Vemos que muchas personas pueden empezar a tomar alcohol. Más adelante lo vamos a ver en otro punto que es me pareció muy, muy interesante, muy importante lo que viene. Pero vemos que como necesitamos suplir algo, ¿no? Aliviar algún dolor, tal vez la depresión, tal vez el estrés, tal vez estamos abrumadas por los hijos, por el esposo, imagínense, las que tienen 3 hijos, trabajan, tienen esposo, tienen que llegar a hacer tareas, bueno, son muchas cosas que abruman en la vida, y entonces pues queremos encontrar una solución y algo que nos sacie. Pero el Señor, en medio de que cualquier circunstancia que nos pasa, Él nos muestra cuánto cuidado tiene. Y pues todo lo que nos pasa tiene un propósito, ¿no? En su soberanía Él quiere que nos acerquemos a Él y nos muestra su cuidado, ¿no? Lo hemos vivido
Yo creo que todas hemos vivido ese cuidado del Señor en medio de pruebas y en medio de circunstancias. Nos damos cuenta de que cuando dependemos del Señor, Él es fiel y nos cobija con su gracia. Entonces veamos una de estas promesas o de esto que el Señor nos da en Salmo 118:5. Entonces decía la hermana Doris que esto nos quita la libertad, ¿no? Y en este Salmo dice, en mi angustia llamé al Señor, Él me escuchó y me dio libertad, me liberó. En mi angustia, en cualquier problema, en cualquier situación, si dependemos de Él y si lo buscamos a Él, vamos a encontrar, ¿qué? La libertad. La libertad que necesitamos para no tener que buscar sustitutos del Señor, que nos quite de pronto la amargura, la ansiedad o el dolor. Tal vez la soledad, muchas personas que están tan solas que lo que hacen es refugiarse en el alcohol, ¿no? Y acá hay una pregunta que dice, ¿has aceptado a un Dios falso y sustituto en tu vida? Entonces que cada una de nosotras podamos pensar en cuántas veces tal vez hemos dejado entrar sustitutos a nuestra vida que no es Dios. Entonces, pues estas preguntas tal vez en este momento, cuando estamos bien, pues no nos generan problema, pero cuando estamos en momentos de dificultad, cuando las cosas se salen del ritmo normal que llevamos y pasan cosas inesperadas, que perdemos el control, ahí es cuando tal vez flaquea nuestro corazón, pero pues el Señor nos dice que dependamos de Él. Y lo más importante de todo esto es que entendamos que el pecado que nosotras de pronto hemos experimentado en nuestra vida no es el ejercicio, no es el alcohol, no son los halls, no es el tinto, sino es que mi corazón quiere buscar eso que me quite el dolor. Y eso que me quita el dolor se va a convertir en un sustituto de Dios. Y al convertirse en un sustituto de Dios, ¿qué se convierte para cada una de nosotras? En un ídolo que le quita el lugar al Señor en nuestro corazón y en nuestra mente. Bueno, aquí llega la parte 4, que viene muy ligada a lo que habíamos hablado antes. Mi consumo de bebidas alcohólicas podría causar daño espiritual a otros o conducirlos a pecar. Y decía en el libro la escritora que esta pregunta invoca la ley del amor. ¿Por qué será que invoca la ley del amor esta pregunta? Porque tenemos que amar a los demás como a nosotros mismos. Exacto. Y aún más, ¿no? Hay una parte que dice que tenemos que amarlos aún más. Por encima de lo que yo soy, por encima de mi libertad. Entonces nuestra responsabilidad amar a los demás más que a nosotras mismas, más que nuestra libertad. Ya vamos a ver por qué y veamos Romanos 1:4. Perdóname, Romanos 14, perdón. Romanos 14, del 1 al 4. Dice, reciban bien al que es débil en la fe y no entren en discusiones con él. Por ejemplo, hay quienes piensan que pueden comer de todo, mientras otros que son débiles en la fe comen solamente verduras. Pues bien, el que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come ciertas cosas no debe criticar al que come de todo, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para criticar al servidor de otro?
Si queda bien o queda mal, es asunto de su propio amo, pero quedará bien porque el Señor tiene poder de hacerlo quedar bien. Entonces ahorita volvemos a lo que hablaba pues nuestra hermana Nelly en su experiencia, y vemos que no podemos entrar en confrontación porque pues la hermana dice que no, ni siquiera, que no se debe tomar, y de pronto otras hermanas lo pueden hacer por bienestar de su cuerpo, ¿no? Porque a veces un alimento nos cae pesado y el vino nos ayuda. Entonces aquí dice el Señor que no debemos entrar en confrontación por estos temas, ¿sí? Pero que no seamos piedra de tropiezo para otro. Amén. Entonces, si una persona tal vez ha tenido problemas con el alcohol, pero como yo no los tengo, entonces yo sí me pido mi cerveza en el asado o en una reunión, sin importarme lo que tal vez esta persona haya luchado. Dice que no, el Señor dice que no. El Señor dice que no debemos criticar, y aquí también está enlazado con el tema de la calumnia, ¿no? No debemos criticar al hermano que come más, al hermano que se toma una copa de vino, pues no debemos entrar en esa confrontación y en esa calumnia. Y Pablo nos lo demuestra acá y nos da pues esa instrucción. Tal vez nosotros nos sentimos libres de hacer ciertas cosas, pero si esto va a dañar o a hacer tambalear el corazón o la fe de una persona, debemos abstenernos de eso. O sea, es que está mi libertad por encima de la lucha de otra persona. No, entonces por eso dice que esta pregunta invoca la ley del amor. Y es muy interesante, ¿no? Es muy interesante ver cómo se enfoca ya hacia esa parte del amor. Sí, esta parte de no tomar vino, de no ser dominadas por el vino, ¿cómo va a tomar este enfoque de interesante? Y dice que no, o sea, que no podemos influenciar mal a otros, ¿sí? Que si hay un hermano que está llegando a la iglesia y él tal vez es débil, y yo como me siento firme, entonces pues yo tomo vino, yo tomo cerveza, yo tomo, ¿sí? Hay muchos hermanos que pueden comer de todo y uno se asombra, ¿no? Comen mucho y uno dice, uy, pero no se cuida, o podemos entrar a esa calumnia de decirle, uy, pero ni siquiera se cuida, es el templo del Señor que está alimentando. Sí, no debemos entrar en esas calumnias. Volvemos otra vez a la historia del primo de mi esposo en la iglesia adventista. Ya les dicen que no pueden comer carne, que la carne de res pues es muy mala, que trae muchas cosas, que bueno. Entonces pues nosotros los invitamos a almorzar y entonces no, nosotros hacemos carne porque a nosotros nos encanta la carne, pues ellos verán si no comen. Entonces no podemos entrar en eso, ¿sí? Porque pues hay temas en la palabra de Dios pues que tienen diversas interpretaciones, pero que sobre todo prime ese amor hacia los demás. Y en esta parte también vemos, decía en el libro, que nosotros a veces con el alcohol o con ciertas cosas podemos dar como una ventana abierta, y ya se nos fue el tiempo, mis hermanas, pero es un tema muy bonito, esta parte del amor al prójimo. Y quiero terminar acá en esta parte que me tocó mucho el corazón, porque en este tema de la libertad, de que pues yo siento que no estoy haciendo nada malo si me tomo una cerveza, hablaba en el libro de que a veces podemos abrir ventanas para que nuestros propios hijos caigan en ese problema, porque pues en mi libertad yo me puedo tomar una cerveza viendo una cosa y ya me tomé una sola cerveza, pero mi hijo puede entrar en esa curiosidad y podemos estar ocasionando un daño en nuestros hijos. Y yo me acordaba también de algo que me pasó.
A mí me gustaba antes tomarme una cerveza, mi esposo me compraba en el mercado y yo trabajaba en un laboratorio de alimentos, allá se analizaban botellas de whisky, de vino y pues yo le decía pues normal, o sea, sin tener una conciencia sucia ni un corazón para nada para refugiarme, pero pues a mí me gustaba, entonces yo le decía a la persona en la parte de química que me guardara la botella, pues si salía bien el análisis, ¿no? Que me guardara lo que sobrara la botella y bueno. Pero cuando mi hijo empezó a crecer, yo me podía tomar una cerveza nomás, o sea, no era nada excesivo, pero él me empezó a decir, mami, tú te estás emborrachando. Sí, entonces él me empezó a decir varias veces, entonces llega un momento que yo digo, no, yo no puedo seguir. O sea, puede que yo no me esté emborrachando, pero yo no puedo seguir tal vez abriendo una ventana en mi hogar para que de pronto mi hijo en su curiosidad se vuelva adicto a estas sustancias. Entonces ahí vemos cómo prima el amor hacia el otro, el amor hacia mi hermano, el amor hacia mis hijos, el amor hacia las personas que de pronto no tienen el control que yo tengo en ciertas cosas. Sí, entonces todo esto causa dolor en otra persona, causa que desfallezca su fe, ¿sí? Y me voy a lo que decía la hermana Nelly. Sí, tal vez una hermana o un hermano puede tener una confrontación con ella por esto, pero mis hermanas, por favor, no entremos en contienda hacia esto y recordemos que no puede estar mi libertad por encima del amor hacia mi hermano. Siempre pensemos esto en todas las cosas que hagamos. No puede estar por encima mi libertad de hacer cosas que de pronto a mí no me causan problema, pero al hermano sí. Entonces tengamos esto en cuenta para que no caigamos en esto que es un pecado porque estamos llevando a un hermano tal vez a tropezar. Listo, mis hermanas, entonces ya terminamos, quiero leerles una parte que decía en el libro. Dice, sin embargo, insisto en que este es un asunto que cada una de nosotras debe decidir reflexivamente en oración, con un sincero deseo de honrar al Señor y de bendecir y servir a los demás. Esto está en el último párrafo. En el último párrafo de este título. Entonces recordemos, mis hermanas, que siempre sea un deseo sincero en mi corazón, honrar al Señor en todas las cosas. ¿Sí? Lo que hagamos sea para honrar al Señor y además de eso servir a los demás. Y que no pasemos por encima de los demás porque tal vez yo soy libre, entonces no pasemos por encima de los demás en este tema. Entonces, mis hermanas, qué pena con mi hermana Arlet, quedó pendiente, íbamos a hacer de una vez el tema que seguía por amor y libertad para los cautivos, pero pues se alargó un poquito esta parte de este tema, pero pues creo que es importante, creo que esta última parte, este enfoque, es demasiado importante para nosotras como mujeres cristianas y que estemos pendientes siempre de nuestros pasos y que no nos creamos firmes porque en algún momento podemos tropezar. Entonces, que el Señor nos ayude a que hagamos las cosas con sinceridad, con respeto, con amor y en servicio hacia los demás siempre y que tengamos esta ley en nuestro corazón, ¿no? No es que nosotros estemos en la ley y seamos, ¿cómo es que se dice cuando vivimos bajo la ley? Se me fue. Pero que nuestra ley sea el amor. Que nuestra ley sea el amor y el servicio hacia los demás. Bueno, mis hermanas, les invito a que hagan su registro. Les estaremos comunicando para terminar ya este capítulo. El sábado pues no tenemos adornadas porque pues estamos en la organización del culto. Muchas gracias, mis hermanas. Cualquier inquietud de este tema, pues estamos siempre dispuestas a
escucharlas. Tal vez pues es un poquito, el tiempo es un poco corto, pero pues podemos resolver dudas de cada una de nosotras en algún momento. Entonces, pues anotémoslos en nuestra agenda y el momento que podamos conversar de estos temas, pues poder dejar un poco más clara las cosas. Bueno, mis hermanas, Dios las bendiga. Vamos a orar. Por favor, no se les olvide hacer su registro y oremos. Padre amado, Señor, gracias, amado Padre, porque nos permites conectarnos, nos permites aprender, Señor, un poco más de tu palabra. Nos permites ver diferentes enfoques de tu palabra, Señor, y todo esto nos lleva al amor, Señor. Todo lo que vemos en tu palabra nos lleva finalmente al amor, a que sin el amor no hay nada más, Señor. No hay nada que sea más grande, Señor, que el amor y el servicio a los demás, Padre Santo. Señor, yo te ruego, Señor, que nos ayudes a examinarnos, Señor, constantemente, a que nos ayudes a ver qué ídolo tenemos en nuestra vida, Señor, qué cosa nos está esclavizando. Puede ser algo sencillo, puede ser la comida, la bebida, el ejercicio, tantas cosas, Señor, que podemos tener en nuestra vida, Padre. Ayúdanos a sacarlo, Señor, de nuestro corazón, de nuestra mente, y que en lugar de eso nos llenemos de tu palabra, Señor, que en lugar de todo esto podamos agradarte a ti en todo lo que hagamos, en lo que pensemos, Señor, en lo que decimos, en cómo actuamos, podamos agradarte, Señor, y que tú, Señor, seas el sustento de cada una de mis hermanas, Señor, en situaciones difíciles, porque siempre las vamos a tener, Dios. Pero que tú nos ayudes a depender de ti, Señor, a no buscar nada más, Señor, que sea sustituto, porque aún esos sustitutos que tal vez podamos buscar, Señor, no van a ser necesarios, no van a ser suficientes para nosotras, Señor, porque el único suficiente, el único que llena todo eres tú, Padre amado, el único que llena cada área de nuestras vidas eres tú, Señor, en nuestras familias, en la iglesia, en el trabajo, donde caminamos, eres tú el único que es suficiente para llenar todos los aspectos de nuestra vida, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a que esto que estudiamos, Señor, estos enfoques que tiene este libro, Señor, los grabemos para siempre en nuestro corazón, Señor, y que nos sirvan, Señor, para un futuro, Señor, nos sirvan para este presente, Señor, tanto para nosotras y para ayudar a otros, Señor. Ayúdanos a que lo que nosotras hacemos a diario no abra ventanas a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a los que vienen detrás de nosotros, a tal vez ser esclavos de algo, Señor. Por favor, ayúdanos a ser sabias, Señor, y a ser buenas maestras de lo que tú nos has instruido en tu palabra, Señor. Gracias por enseñarnos y ayúdanos a que por sobre todas las cosas prime el amor en nosotras, Señor, y que estos temas no generen división, sino que podamos estudiarlos a fondo y poder darnos cuenta que todo se hizo para nuestra enseñanza, no para dividir, no para tener discusiones, no para criticar al hermano, no para calumniar, Señor, sino para que todo este conjunto nos lleve a ser reverentes a ti en todo momento, Padre Santo. En tus manos dejo a cada una de mis hermanas esta noche, Señor. Por favor, en cada necesidad, Señor, te ruego que estés tú en su sustento, en su descanso, Señor. Mi hermana Teo en su malestar, Señor, de estómago. Por favor, ayúdala y ayúdala a que pueda sobrellevar este momento, y si es tu voluntad sanarla, Señor, pues lo dejamos en tus manos. Amén. A todas mis hermanas, Señor, que puedan presentar dolor, Señor, cualquier dolencia, ayúdanos, Señor, ayúdalas a ser sabias, ayúdalas a que tú seas propicio también en ese momento, Señor, y que todos tus propósitos, Señor, sean cumplidos en cada una de nosotras, amado Santo. Te clamo, Señor, y todas te clamamos en ese nombre hermoso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Te damos muchas gracias. Amén y amén. 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 Muchas gracias, Hermanas, mis hermanas, muchas gracias.
Dios las bendiga. Amén. Amén. Gracias a su merced. Gracias también a su merced. Bendiciones Buen para descanso todos. para todas. Paz. Amén, Muchas hermanita. Que se gracias. mejoren, hermanita, las que estén enfermas. Amén, hermano. Amén. Paz, todas. Paz, hermana. Paz, Feliz noche. bendiciones. Que Bueno, descanse. que les guarde y bendiga Gracias, a todas. hermanita. Gracias, hermanita. Dios las bendiga. Paz, hermanita. Gracias. Amén, hermana. Paz, hermanita Teito. Paz, hermanita. Dios me la bendiga. Paz. Amén, hermanita. Dios me la bendiga y que se mejore. Amén, mi hermanita. Que Gracias. Dios la guarde y la ayude. Amén, hermanita. Paz, hermanitas, Dios las Chao, bendiga. Rosita. Paz, hermanita. Amén. Paz, misita. Dios te bendiga. Hermanita Nancy, hermanita Emilce, hermanita Rosy, Dios las bendiga. Bendiciones. Lo mismo. Nos vemos el sábado. Sí, señor. Primero Dios.